¿Y si hoy el destino de la economía global dependiera de África? Durante siglos, el continente africano fue la fuente secreta y, a menudo, olvidada de la riqueza mundial. Desde los tiempos del antiguo Egipto hasta la era digital, África ha suministrado los recursos que han dado forma al planeta. Oro, cacao, petróleo, uranio, diamantes y cobalto partieron de sus tierras para alzar imperios, alimentar fábricas, iluminar ciudades y hasta lanzar satélites al espacio. Sin embargo, mientras los barcos zarpaban cargados de tesoros, millones de africanos quedaban anclados en la pobreza y la dependencia, atrapados en un ciclo impuesto desde fuera. No importaba cuán abundantes fueran los recursos bajo sus pies, el beneficio real quedaba lejos de casa. El continente fue retratado durante siglos como un simple almacén de materias primas, un escenario de saqueo en el que el valor agregado siempre ocurría en otro lugar. Así se construyeron fortunas en Londres, París, Ámsterdam y Nueva York. Y mientras Europa y América del Norte se llenaban de luces y rascacielos, África seguía sumida en la oscuridad de la desigualdad y la falta de oportunidades. Eso, sin embargo, está comenzando a cambiar. Más de una docena de países africanos han decidido romper ese patrón. Ahora prohíben la exportación de materias primas sin procesar. Esta medida, lejos de ser solo una decisión económica, representa un acto de soberanía y dignidad. África está diciendo basta, reivindicando orgullo y autonomía después de siglos de reglas ajenas. Ya no se conforma con ser la despensa del mundo. Quiere ser finalmente el taller donde se fabrica el futuro. Ghana, Uganda, Gabón, Níger y otros países han dado el paso. Exigen que el valor añadido permanezca en casa. En vez de enviar lingotes de oro o sacos de café sin tostar, impulsan la construcción de refinerías, fábricas, aserraderos y plantas de procesamiento. El objetivo es claro: transformar el potencial en prosperidad real, industrializar la economía y crear empleos de calidad para su gente. La transformación industrial deja de ser una promesa distante y se convierte en prioridad nacional y símbolo de resistencia. Por primera vez, la consigna es que la riqueza africana debe beneficiar primero a los africanos. Esta apuesta audaz es, al mismo tiempo, una declaración de independencia frente a un sistema global que durante siglos les negó la posibilidad de decidir su propio destino. Pero este giro radical plantea una pregunta urgente. ¿Podrá África resistir la presión internacional y transformar su riqueza en bienestar propio? ¿Conseguirá convertir sus recursos en escuelas, hospitales, alimentos y futuro real para su gente? Aquí el riesgo es enorme. Si fracasan, podrían perder la oportunidad única de reescribir su destino y ver profundizarse la explotación y la inestabilidad. Pero si logran resistir, el mundo deberá mirar a África no solo como proveedor, sino como un nuevo núcleo de poder económico global. Este momento es decisivo para entender por qué las reglas del juego han cambiado y cómo África está reescribiendo su historia. Hay que mirar atrás y descubrir el origen de esta revolución silenciosa. Solo así comprenderemos el peso de lo que está en juego y el significado profundo de este nuevo rumbo. Volvamos al principio. ¿Cómo se forjó la relación entre África y el resto del mundo y qué llevó a este punto de quiebre? El pasado guarda las claves del presente. Durante siglos, tu luz, tu móvil y tu café han dependido de tesoros africanos. Imagina la cotidianidad. Cada mañana, millones de personas en todo el mundo preparan una taza de café sin pensar que los granos quizás crecieron en tierras de Uganda o Etiopía. Cada vez que enciendes tu móvil, la batería depende del cobalto extraído del suelo congoleño, a menudo en condiciones precarias y peligrosas. Piensa en el oro brillante de Ghana, el café fragante de Uganda, el cobalto vital del Congo, el uranio estratégico de Níger, la madera de Gabón y el petróleo de Angola. Todos estos recursos salieron de suelo africano, alimentando imperios en Europa y América del Norte. En la historia, por ejemplo, el oro de Ghana fue tan codiciado que durante la época colonial la región fue conocida como la Costa del Oro. Las vías de tren en Londres, los rascacielos en Nueva York, las luces de París,
Todo ello se construyó literalmente sobre la extracción masiva de riqueza africana. No fue solo una transferencia de productos, sino una transferencia de futuro. La opulencia occidental nació mientras África entregaba una y otra vez su materia prima, quedándose a cambio con promesas rotas y sistemas de dependencia económica. Aquí está la paradoja brutal. Mientras África generaba fortunas inimaginables en otros continentes, su gente sufría hambre, falta de escuelas, hospitales y dignidad. Se exportaba riqueza, pero la miseria quedaba en casa. Hay ejemplos contundentes. En el siglo XIX, el Congo belga fue una de las colonias más ricas en recursos minerales, pero su población sufrió explotación extrema y violencia, y apenas vio beneficios de esa riqueza. Nada de esto fue casualidad. El modelo impuesto por la colonización y perpetuado tras la llamada independencia, forzó a África a servir solo como proveedora global de materias primas. Oro, madera, café, petróleo. Se iban en bruto y regresaban carísimos, transformados en productos manufacturados. Las fábricas y empleos florecían en Europa, mientras en África solo quedaban los huecos en el suelo y los salarios de subsistencia. Así, África quedó atrapada en un ciclo vicioso de dependencia. Vendía barato, compraba caro y permanecía siempre en la periferia de la economía global. Mientras tanto, élites y multinacionales extranjeras se llevaban la mayor parte de los beneficios. La historia de la República Democrática del Congo es emblemática. Durante décadas, su cobre y cobalto financiaron desarrollos industriales en el extranjero, pero el país no logró construir una base industrial propia. Lo que está en juego es enorme. Si este patrón no se rompe, el continente seguirá atrapado en el subdesarrollo estructural. Sin cambios radicales, millones de personas seguirán condenadas a la pobreza, sin importar cuántos recursos descansen bajo sus pies. Es el fenómeno conocido como la maldición de los recursos, la paradoja de la abundancia que genera carencia. Pero algo fundamental está cambiando. Países africanos están dejando de aceptar ese destino. Ya no buscan solo sobrevivir, sino prosperar y transformar el juego. El despertar es colectivo y se percibe en el discurso de líderes, empresarios y, sobre todo, de una juventud que exige oportunidades reales. Ahora, África está tomando una decisión histórica: prohibir la exportación de materias primas sin procesar. Esta apuesta audaz podría redefinir su futuro económico y político. No es la primera vez en la historia que un bloque de países intenta algo similar. En los años 60 y 70, los países de la OPEP lograron transformar el mercado petrolero al controlar la producción y el precio del crudo. Ahora, África busca hacer lo mismo, pero con una variedad aún más amplia de recursos. Ghana, Uganda, Níger, Gabón. Uno tras otro, los países africanos plantan cara y dicen: basta. Pero ¿cuánto cuesta desafiar siglos de dependencia y resignificar la soberanía? En Ghana, el oro ya no puede salir sin ser refinado dentro del país. Esta medida supone una revolución. Hasta hace poco, la mayor parte del oro era exportado en bruto, siendo procesado y convertido en joyas o lingotes fuera del continente. Ahora, el gobierno exige que al menos una quinta parte del oro producido sea vendido en forma refinada al Banco Central. Se acabó enviar lingotes en bruto. Ahora la riqueza debe multiplicarse en casa. Uganda sigue el ejemplo y prohíbe exportar café sin procesar, obligando a las grandes empresas a invertir en tostado y empaque local. Las cafeterías en Europa y Asia empiezan a notar la diferencia. El café con sello ugandés ya no es solo un grano anónimo, sino una marca con identidad propia. Níger pone límites a la venta de uranio, un recurso crucial para la energía europea y para la industria nuclear mundial. Este cambio ya se siente en las calles. Donde antes solo había exportación, ahora surgen fábricas y refinerías que generan miles de empleos. Por ejemplo, en Gabón, la creación de un parque industrial para procesar madera ha dado empleo a decenas de miles de personas y ha multiplicado los ingresos fiscales del país. Los salarios mejoran, agricultores y mineros ven nuevas oportunidades,
y los estados recaudan más. Poco a poco, la dependencia del dólar y el euro disminuye. La promesa es sencilla y rotunda: que la riqueza de África sirva primero a los africanos. En Mozambique, la industria del mueble comienza a despegar gracias a la transformación local de la madera. Pero el despertar no pasa desapercibido. Las multinacionales y las potencias occidentales reaccionan con fuerza. Amenazas de sanciones, lobbies incansables y campañas de desinformación buscan frenar la revolución. La presión para abrir brechas y preservar el viejo orden es feroz. En los años 70, por ejemplo, Chile nacionalizó su cobre, enfrentando presiones y boicots internacionales. África hoy encara una presión aún mayor, porque el mundo depende de sus recursos para la transición energética y tecnológica. Tampoco faltan peligros internos. Si la producción local no crece rápido, la inflación puede dispararse. La corrupción y los monopolios estatales acechan, dispuestos a transformar los nuevos ingresos en fortunas privadas. Y si la gente no ve mejoras reales, trabajo, comida, servicios, la frustración puede crecer y poner en peligro la estabilidad política y el sueño de una independencia genuina. El caso de Venezuela, donde la riqueza petrolera no se tradujo en bienestar general, es un recordatorio de los riesgos. En el fondo, lo que está en juego es inmenso. Si las presiones externas y los desafíos internos no se gestionan con inteligencia y transparencia, este momento histórico podría desvanecerse y dejar solo decepción y retroceso económico. La historia está llena de oportunidades perdidas, pero también de pueblos que supieron transformar la adversidad en fuerza. Sin embargo, África avanza y marca una nueva pauta. El mundo ya no ve solo un continente proveedor de materias primas, sino un escenario donde se disputa el equilibrio global. Las reuniones diplomáticas, los foros económicos y las cumbres internacionales ponen a África en el centro de la conversación, no como invitado, sino como protagonista. Pero, ¿puede África sostener este impulso frente a desafíos aún mayores? Lo que viene pondrá a prueba la determinación de toda una generación. La resistencia a las presiones externas requerirá unidad, visión estratégica y una sociedad civil activa. El planeta entero se sacude. Europa, Asia y América descubren que dependen de África mucho más de lo que se atreven a reconocer. La decisión de varios países africanos de prohibir la exportación de materias primas sin procesar desata una tormenta global cuyas consecuencias ya estremecen a las capitales más poderosas. En Europa y Estados Unidos, la escasez de productos como oro refinado, café procesado, uranio y madera industrializada dispara los precios. Supermercados y fábricas buscan alternativas, pero la cruda realidad es ineludible. Muchos recursos críticos no existen en otros continentes con la misma calidad o abundancia. África, durante siglos relegada a un papel secundario, se convierte de repente en árbitro de la economía global. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando los países africanos dejan atrás viejas rivalidades y adoptan una estrategia común. Alianzas como la del Sahel marcan el nacimiento de un nuevo poder negociador. Por primera vez, África negocia en bloque, exigiendo inversiones directas en sus industrias y condiciones que benefician el desarrollo interno. La voz africana, antes fragmentada y débil, ahora retumba en las mesas de decisión mundiales. Las reacciones internacionales son tan intensas como contradictorias. En Occidente, el miedo a la escasez y a la inflación desata presiones diplomáticas y amenazas de sanciones. Gobiernos y multinacionales tratan de dividir a los africanos con promesas, ofertas tentadoras y campañas de desinformación, sembrando dudas y rivalidades internas. Mientras tanto, China y Rusia ven una oportunidad estratégica. Sin los mismos prejuicios y con mayor pragmatismo, ambos países buscan acuerdos para asegurar su acceso a los recursos africanos, invirtiendo en infraestructura, manufactura y tecnología. China, por ejemplo, ha financiado la construcción de trenes, puertos y fábricas en Etiopía, Kenia y Angola, a cambio de contratos preferenciales en la compra de materias primas. Así, el continente podría transformarse en un nuevo polo industrial.
capaz de disputar la hegemonía global. Para Occidente, el riesgo crece. Perder el acceso a minerales estratégicos amenaza tecnologías, energía limpia y hasta la seguridad nacional. Si África mantiene su unidad y resiste la presión externa, el salto puede ser histórico. Dejar de ser la mina del mundo para convertirse en la fábrica del futuro. Esto supondría millones de empleos, un salto en el valor agregado y una nueva era de autoestima colectiva. La narrativa de dependencia se invertiría. África escribiría sus propias reglas en la economía global. Pero el camino está lleno de trampas. Sanciones, boicots y la tentación de divisiones internas amenazan con frenar el avance. La historia enseña que el poder económico genera resistencias y los viejos imperios nunca ceden sin luchar. Por eso, la unidad y una visión compartida serán tan vitales como la audacia política. La experiencia de los países asiáticos ofrece lecciones valiosas. Corea del Sur y Malasia pasaron de exportar materias primas a convertirse en potencias industriales gracias a políticas de valor agregado y protección temporal de sus industrias. Pero esas transformaciones solo fueron posibles gracias a la disciplina, la educación y la construcción de instituciones sólidas. Sin embargo, la verdadera batalla no se libra solo en foros diplomáticos ni en balances macroeconómicos. Se juega en la vida diaria de millones de africanos. Llegarán los beneficios reales a cada hogar, a cada escuela, a cada hospital. Verán los jóvenes que el oro y el café se traducen en oportunidades, educación y salud. Esa pregunta marcará la diferencia entre una revolución superficial y una transformación auténtica. Imagina una familia en Accra, Ghana, que finalmente puede acceder a atención médica de calidad porque los ingresos del oro refinado se invierten en hospitales. O un agricultor en Uganda que, gracias a la industria local del café, ve duplicar sus ingresos y puede enviar a sus hijos a la universidad. Pronto, los primeros resultados y los primeros desafíos empiezan a aparecer. La atención se traslada a las calles y los hogares africanos, donde la esperanza y la incertidumbre caminan de la mano. En algunas regiones, los precios de los alimentos suben temporalmente por la reorganización de los mercados. En otras, la oferta de empleo se multiplica y la economía local comienza a dinamizarse. ¿Puede la soberanía africana convertirse en pan, escuelas y hospitales tangibles? ¿O quedará reducida a discursos y símbolos? Esta es la pregunta que hoy recorre el continente, mientras los gobiernos apuestan por políticas que, sobre el papel, prometen un cambio real. Miremos los beneficios concretos. Ghana, si retuviera y refinara su propio oro en vez de exportarlo sin procesar, podría sumar más de $3.000 millones a su economía cada año. Uganda, al prohibir la exportación de café en grano, podría duplicar los ingresos de su sector cafetalero y crear decenas de miles de nuevos empleos en la industria local. El oro, el café y la madera dejarían de ser solo materias primas para el exterior. Se convertirían en motores de desarrollo interno. Pero avanzar hacia la industrialización implica riesgos. Las primeras etapas pueden venir acompañadas de episodios de inflación, mientras las economías se ajustan a nuevas cadenas de valor. Existe el peligro de que los ingresos adicionales terminen en redes de corrupción o se concentren en una élite, agravando la desigualdad y la frustración social si la mayoría no percibe mejoras reales en su vida cotidiana. El ejemplo de Nigeria, donde las ganancias petroleras no siempre beneficiaron a la mayoría, es una advertencia constante. Aquí surge el gran dilema. Todo depende de la transparencia y de la capacidad estatal para transformar el ingreso extra en escuelas, hospitales, caminos y alimento. Si la riqueza se queda solo en los balances y no llega a los barrios y aldeas, la decepción puede ser brutal y peligrosa. La apuesta es gigantesca. Si los líderes africanos fallan, la credibilidad de este movimiento puede desmoronarse, alimentando conflictos internos y una ola de desconfianza. Pero si logran que los beneficios sean reales y visibles, África puede romper de una vez por todas el ciclo de pobreza y dependencia, construyendo una prosperidad genuina y duradera.
¿Qué hace falta para lograrlo? Los pasos prácticos son claros, aunque difíciles. Primero, fortalecer la educación y la formación técnica para que los jóvenes puedan desempeñar los nuevos empleos industriales. Segundo, invertir en infraestructura, carreteras, energía y puertos que faciliten el comercio dentro del continente. Tercero, construir instituciones sólidas y transparentes que garanticen que la riqueza no sea capturada por la corrupción. Cuarto, fomentar la integración regional para que los países africanos negocien en bloque y no compitan entre sí por migajas. Al mismo tiempo, movimientos sociales y digitales impulsan una identidad panafricana renovada. La juventud, conectada y consciente, exige que la riqueza nacional se traduzca en oportunidades y dignidad para todos, no solo en banderas o monumentos. Redes sociales y plataformas digitales como Twitter y WhatsApp se convierten en foros donde se denuncian abusos, se organizan campañas y se exige rendición de cuentas. Sin embargo, la presión internacional y las divisiones internas continúan, y grandes intereses externos siguen buscando influir en las decisiones africanas. Las compañías mineras y agrícolas presionan para mantener privilegios, y algunos líderes locales se ven tentados por acuerdos poco transparentes. La vigilancia ciudadana y la cooperación internacional serán clave para evitar estos riesgos. ¿Será suficiente la voluntad política para resistir estos desafíos? ¿Lograrán los países transformar la soberanía económica en progreso social concreto, o quedarán atrapados una vez más en el ciclo de promesas incumplidas? La respuesta está en juego ahora mismo, en cada decisión tomada y cada política implementada. El desenlace de esta apuesta continental determinará el destino de millones y el significado mismo de la independencia africana. África ha lanzado su declaración más poderosa en generaciones. La soberanía no se negocia, ni se exporta. Es un mensaje que resuena en cada puerto, mina y plantación, pero sobre todo en la conciencia colectiva de un continente que ha decidido no esperar más. Las decisiones que hoy toman los gobiernos africanos van mucho más allá de la economía. Son una rebelión contra siglos de saqueo, una apuesta arriesgada para que el valor de los recursos nazca, crezca y se quede en casa. Cada medida es una línea escrita en la nueva narrativa africana, donde el derecho a decidir el propio destino se defiende con hechos, no solo palabras. Durante demasiado tiempo, la historia de África fue contada por otros. Oro, café, madera, uranio y alimentos salían en barcos, y lo que quedaba era pobreza e inestabilidad. Ahora, poco a poco, esa dinámica se rompe. País tras país, África está forjando un nuevo contrato social y económico. La consigna es clara. Las reglas impuestas desde fuera ya no valen aquí. Cuando Ghana exige que el oro se refine en su territorio, o Uganda obliga a procesar localmente el café, no solo están cambiando industrias, están construyendo cadenas de valor, creando empleos y poniendo los cimientos de una independencia real. Lo que está en juego no es solo riqueza material, es dignidad, autoestima y el derecho a un futuro propio. Pero el precio de este cambio es alto. Los grandes intereses económicos y políticos globales no cederán fácilmente. La presión internacional es feroz y el riesgo de caer en viejos ciclos de dependencia sigue latente. África se encuentra en una encrucijada. Puede escribir su segunda independencia o repetir la historia con nuevos nombres y rostros. El cambio, sin embargo, ya se siente en el día a día. Escuelas, hospitales, empleos y comida en la mesa dependen de que esta apuesta funcione. La posibilidad de una prosperidad real nunca estuvo tan cerca, pero el peligro de fracasar acecha en cada decisión. La verdadera revolución ocurre lejos de los focos, en contratos, puertos, fábricas y en las aspiraciones de millones que hoy creen posible otro futuro. Este es el momento decisivo. ¿Será suficiente el coraje de unos pocos para cambiar el destino de todos? ¿Podrá África sostener esta revolución o el peso de la historia será demasiado fuerte? La respuesta aún está por escribirse.
Cada acción cuenta, cada decisión importa. En este nuevo capítulo, que el continente escribe en tiempo real. África está redefiniendo su lugar en el mundo. La soberanía, la dignidad y la justicia han dejado de ser ideales abstractos. Son una causa por la que se lucha cada día, una realidad que se construye con esfuerzo y valentía. En este cruce de caminos, África tiene la oportunidad de demostrar al mundo que la verdadera riqueza no está solo en los minerales o los cultivos, sino en la capacidad de un pueblo para decidir su futuro, construir prosperidad y reclamar finalmente el lugar que le pertenece en la historia de la humanidad.